Unas extrañas vacaciones. De Ethel Lina White. Casi todos los habitantes del pequeño bloque de pisos, en Lexington Avenue, parecían estar de vacaciones, con excepción de Charles Bevan. Su ambición de convertirse pronto en uno de esos jóvenes propietarios de un ático, con vistas a Central Park, se había visto frenada por un grave accidente automovilístico, que lo había dejado postrado en una cama de hospital durante varios meses, y ahora no le permitía aún moverse sin ayuda. Así que sus planes de abandonar el pequeño apartamento de alquiler, en el que había estado viviendo desde que llegó a Nueva York, se habían visto frustrados. Además, su dificultad para bajar o subir escaleras, le había obligado a dejar su alojamiento en el tercer piso, e instalarse en un estudio en la planta baja, con vistas al oscuro patio interior. No le gustaba leer, así que no tenía nada que hacer, más que escuchar el agua de los baños correr por las tuberías, desde las 6 de la mañana, y observar cómo se encendían las luces de los apartamentos de enfrente, y se apagaban después, poco a poco, a la hora de acostarse. Las paredes eran gruesas, así que no podía oír las voces ni los pasos de los demás inquilinos. Recibía pocas visitas, y dependía principalmente de la compañía y ayuda del portero, Tori, y de su esposa, que lo cuidaba. Esa era su vida de minusválido. En tales circunstancias, no era de extrañar que su energía se hubiera corroído, hasta convertirse en irritación mental, que su ambición se hubiera transformado en veneno, y que toda esperanza se hubiera marchitado y muerto en su corazón. En esa calurosa mañana de agosto, se había hundido hasta el punto de dudar, no solo de la seguridad del médico sobre su recuperación definitiva, sino también de su propia capacidad de resistencia. En la última planta, la otra única inquilina que quedaba en el edificio, Janet Lewis, la chica del quinto piso, se iba esa misma tarde de vacaciones. En realidad, no le apetecía demasiado irse, pero como había un receso en sus encargos de mecanografía, le pareció prudente tomarse unos días de descanso. Su maleta estaba hecha, y colocada en el suelo junto a la puerta. Dentro del montacargas había una nota para la señora Tori, quien le hacía la compra, pidiéndole que no enviara más provisiones hasta nuevo aviso. Antes de irse, estaba terminando un artículo para una revista femenina, que contenía consejos sobre los preparativos para las vacaciones. Mientras lo escribía, iba comprobando, punto por punto, si ella misma había seguido esos consejos. Cierra el suministro de gas, agua y electricidad. Lo haría justo antes de irse. Acumula provisiones para las mascotas. Ella no tenía ninguna, por falta de espacio. Desecha toda la comida perecedera. Después de escribirlo, desmenuzó entre sus dedos los restos del pan que le quedaba del día anterior, para dárselo a los pájaros. Con el plato de pan en la mano, abrió la puerta, y subió corriendo el último tramo de escaleras, hasta la azotea. Hacía calor, y mientras contemplaba el bosque de chimeneas que se asomaban entre la neblina humeante, de repente se dio cuenta de que estaba agotada por el exceso de trabajo. A pesar de su juventud, había conocido los horrores de la pobreza, por lo que emprendió un plan a 20 años vista. Este plan implicaba trabajar sin parar durante esos años, para conseguir una renta vitalicia a los 40, cuando viviría en una casita en el campo y cultivaría su propio huerto. Aunque lo sacrificaba todo por su propósito, ocio, ejercicio y diversión, se mantenía sorprendentemente sana y atractiva, con un color fresco en sus mejillas, que realzaba el castaño rojizo de su cabello. Estaba demasiado ocupada para cuestionarse su vida, y su piso, que constaba de un salón, que hacía también la función de dormitorio, cocina y un baño, le parecía un apartamento de lujo. Sin embargo, contemplando la tórrida ciudad desde la azotea, a través de la neblina provocada por el calor, dio la bienvenida a la perspectiva de unas vacaciones, cuando sería libre de vagar, según su capricho, y sin un solo plan que cumplir. Cerca de allí, en la pequeña sucursal bancaria, cercana al bloque de pisos, el cajero también pensaba en sus vacaciones. Había reservado habitaciones en Eastbourne, y debía reunirse con su esposa y sus hijos de corta edad, en la estación Victoria en media hora. Anticipando su liberación, vestía un fresco traje de lino claro, y lucía en el ojal un clavel naranja de su jardín. Faltaban apenas 2 minutos para el cierre, por lo que levantó la vista,
con el ceño ligeramente fruncido, ante la entrada de un recién llegado. El hombre se dirigió al mostrador, pero en lugar de entregarle un cheque, le apuntó con un revólver. Justo cuando se dio cuenta de que lo estaban asaltando, el cajero se abalanzó sobre el ladrón. Al instante siguiente, yacía desplomado en el suelo, con una bala en el pecho, mientras su esposa miraba inquieta el reloj en la estación Victoria, y sus hijos comían manzanas acarameladas. El asaltante actuó con rapidez, pero mientras empacaba su botín, el cómplice que le esperaba fuera, en un automóvil, dio la alarma con un bocinazo. Llegó a la puerta, justo a tiempo de ver a su compañero, saliendo disparado con el coche, ya fuera para salvar el pellejo, o para atraer tras de sí la atención de la policía. Presa del pánico, corrió hacia el vestíbulo del bloque de pisos más cercano, y subió a toda velocidad las escaleras, buscando un lugar donde esconderse. Al llegar al rellano del 5.º piso, encontró una puerta abierta, y se detuvo. Un minuto después, Janet bajó corriendo de la azotea, y entró en su piso. Lo primero que vio fue una bolsa de cuero en el suelo del recibidor. Se preguntaba de dónde habría salido, cuando alguien, detrás de ella, la agarró por el cuello. Un chillido y estás muerta, susurró el asaltante. No estoy de broma. Acabo de matar a un hombre. Demasiado aturdida por la conmoción como para sentir miedo, se dio cuenta de su peligrosa situación. Si aquel tipo, tal como afirmaba, ya había cometido un asesinato, probablemente no le importaría cometer otro, pues la ley no podía ahorcarlo 2 veces. En cualquier caso, no podría haber gritado pidiendo ayuda, aunque hubiese querido, porque la presión de aquella mano en su tráquea apenas la dejaba respirar. Estaba empezando a ahogarse, cuando oyó el sonido de pasos pesados en la escalera de piedra. Los pasos se detuvieron en el rellano del 5.º piso, y entonces alguien llamó a su puerta. Esperanzada, pensó que quizá un policía había seguido el rastro del criminal hasta su apartamento. Contuvo el aliento, sin saber lo que iba a ocurrir a continuación. Bruscamente, el hombre la empujó hacia adelante. «Abre la puerta», susurró con fiereza. Mientras él hablaba, ella sintió el cañón de una pistola contra su espalda. Estremeciéndose por el frío contacto, descorrió el pestillo de la puerta con dedos temblorosos. El portero y un policía estaban afuera, ambos parecían sin aliento y acalorados. Ella miró a Tori con ojos suplicantes, mientras él se secaba la cara sudorosa con un pañuelo. Pero el hombre no supo descifrar su mirada de auxilio. ¿Oyó usted a alguien pasar por aquí, señorita?, preguntó el policía. El delincuente se encontraba detrás de ella, oculto a la vista de los otros dos, pero Janet sintió la creciente presión de la pistola en su espalda. Debía ser muy cautelosa y mentir lo mejor que pudiera. No he visto a nadie, respondió rápidamente, tratando de controlar el temblor de su voz. ¿Estaba abierta su puerta? No. Mientras hablaba, se encendió en ella la esperanza de que insistieran en registrar su apartamento, pero Tori, el portero, la apagó inmediatamente con una sugerencia. «Será mejor que probemos la azotea, agente». Los 2 hombres se fueron, y una vez más, Janet se quedó sola con el atracador. Este miró a su alrededor con ojos atentos, que no perdían detalle. «¿Es tuya?», preguntó, apartando la maleta de una patada. «¿Te vas de viaje?». «Sí», respondió ella. «¿Cuánto tiempo?». 15 días. ¿Lo saben tus amigos?». «Sí», mintió Janet. En realidad, no tenía amigos. Había respondido mecánicamente, pues estaba atenta al sonido de pasos que bajaban de la azotea. Era una reflexión alentadora, pensar que aquel individuo solo estaba esperando la oportunidad de escapar sano y salvo. Se estaba preguntando cuánto tiempo se quedaría en el edificio, y si la utilizaría como rehén para cubrirse las espaldas, cuando él, al echar un vistazo dentro del montacargas, vio la nota que ella había dejado para la señora Tori. Con un gesto brusco, la arrancó y la leyó. «¿Esa mujer te envía toda tu comida?», preguntó. «Sí», respondió Janet. «¿Nunca sales de aquí?». «Sí, a veces, cuando». «Cállate», susurró él, con violencia.
La amenaza de su revólver le hizo darse cuenta de que Tori y el policía regresaban de la azotea. Cruzaron el rellano, pasaron junto a su puerta sin detenerse, y bajaron las escaleras. Cuando llegaron al vestíbulo, Tori tuvo la satisfacción de recordarle al policía que había tenido razón. Le dije que el atracador no podía estar aquí. Todos los pisos están cerrados, y no hay donde esconderse. Seguía muy satisfecho de sí mismo, cuando entró en el piso trasero de la planta baja, para explicarle a Charles Bevan lo sucedido. Su idea era animar al joven inválido con su emocionante relato, pero le desconcertó la expresión sombría y angustiada de Bevan, mientras le escuchaba. «Pero ese tipo sí entró», interrumpió Bevan. «Lo oí en la escalera, pero no le di importancia. Y aunque lo hubiera hecho, tampoco podría haberlo detenido. Solo soy un maldito enfermo, incapaz de dar un paso». «Señor Bevan», protestó Tori, «pronto estará bien». «El médico dice». «No mencione a ese comediante», interrumpió el joven. «Ya no creo en nada de lo que me dice. En cuanto a lo del intruso, es obvio lo que pasó. Ese tipo subió al tejado y bajó por la escalera de incendios hasta la entrada trasera, mientras usted estaba en la azotea. Ya se habrá ido. Por cierto, ¿podría decirle a la señora Tori que no se moleste en traerme el almuerzo? No tengo hambre». Cuando Tori le repitió el mensaje a su esposa, su rostro alegre se puso serio. «No me gusta el estado de ánimo de ese pobre chico», objetó la mujer. «Es demasiado educado. Preferiría que perdiera los estribos y soltara palabrotas. Creo que su tranquilidad es fingida. En realidad, está muy deprimido. Me da miedo entrar en su habitación un día y oler a gas». Mientras tanto, en el quinto piso, el criminal se encontraba en un estado de tensión nerviosa y terror agresivo, propio de una rata acorralada. Ahora sabía que lo habían visto entrar en ese bloque de pisos, y lo habían seguido. Por eso estaba seguro de que el edificio estaría bajo vigilancia, y no se atrevía a salir, por miedo a caer en una emboscada. Pero el destino le había dado una solución a su problema. La policía no sospecharía que se ocultaba en aquel apartamento, donde la inquilina había jurado no haber visto a nadie. Por lo tanto, si permanecía en el piso de la chica durante un tiempo determinado, la vigilancia sobre el edificio se relajaría lo suficiente, como para que él pudiera escapar. Silbando en voz baja, consideró las posibilidades de su plan. La chica no sería extrañada en su trabajo durante las vacaciones, y los suministros de comida llegarían a diario, sin necesidad de que ella saliera a la calle. Su ausencia pasaría desapercibida, a menos que alguien vigilara sus movimientos. En ese caso, no habría nada que llamara la atención, ya que, al parecer, su rutina habitual era permanecer en casa, fuera de sus horas de trabajo. Todo encajaba a la perfección. Sin duda, pensó el criminal, la suerte lo había llevado hasta allí. El único inconveniente parecía residir en los preparativos de la chica para las vacaciones. ¿Se marchaba sola? ¿O habría acordado reunirse con algún amigo? Sabía que era inútil preguntarle a ella al respecto, pues mentiría, pero ya contaba con que cualquiera que se sintiera desconcertado por su ausencia, llamaría al apartamento para saber de la chica. Contaba con ello, y estaba preparado. Por suerte, el teléfono, el interfono y el montacargas estaban en la cocina, donde él podía controlarlos en todo momento. El éxito de su plan dependía de si tendría la paciencia suficiente para permanecer encerrado y sin hacer ruido durante varios días. Pero no tenía alternativa, así que rompió la nota de Janet a la señora Tori, anulando la orden de interrumpir los suministros de comida. «Escucha», dijo, «no te vas. Yo me quedo aquí, y tú también vas a quedarte. Y será mejor que estés calladita y no intentes jugármela, ¿me oyes?». Demasiado aterrorizada para protestar, Janet miró al hombre con asombro, perpleja por el aspecto tan común y corriente que presentaba. No se parecía a los gángsters de la pantalla, ni usaba su jerga. De mirada dura y labios apretados, con el pelo liso muy corto, nada lo distinguía de cualquier joven empleado ambicioso, decidido a ascender. Sin embargo, a pesar de su angustia y su terror,
A ella le costaba creer que estuviera viviendo realmente una situación tan increíble, completamente irreal, como una pesadilla. Esto no puede durar, se dijo. Seguro que alguien viene al piso, Tori o el cartero. Tengo que hacerle sospechar que algo anda mal. Aquella esperanza, como una inspiración repentina, la animó a intentar correr algún riesgo, y se aventuró a hablar con el bandido. Creo que será mejor que envíe un mensaje, para pedir provisiones adicionales. No como mucho, y no le gustará mi comida. Soy vegetariana. La astuta mirada de burla que el hombre le dirigió, desvaneció cualquier expectativa de éxito, para su endeble artimaña. Él, ni siquiera se molestó en responder, pero formuló una pregunta repentina. ¿Tiene el portero una llave maestra de los pisos? Sí, para caso de incendio, o cualquier otra eventualidad, respondió Janet. Bueno, si la usa, por cualquier motivo, es hombre muerto. Y eso vale también para cualquiera que intente entrar. Y la siguiente bala, será para ti. Tras decir esto, el hombre fue a la puerta, la cerró con llave, y se guardó la llave en el bolsillo, convirtiéndola así formalmente en su prisionera. Ella estaba demasiado aturdida para protestar. Sus últimas palabras, le habían recordado la horrible verdad, de que ese tipo acababa de matar a sangre fría a un ciudadano inofensivo, y que cualquier persona desprevenida que entrara en su apartamento, correría la misma suerte. Pero también sabía, que el único modo de salvarse, era avisar a Tori de algún modo, haciéndole llegar una nota, contándole los hechos. Si el portero se comunicaba con la policía, estaba segura de que idearían la manera de distraer la atención del hombre, y tomarlo por sorpresa. Pero, mientras esperaba ese momento, debía hacer todo lo posible para mantener alejado al portero, o a cualquier otra persona, de su apartamento. En cuanto pueda, le escribiré a Tori, decidió. No creo que ese tipo me deje acercarme al montacargas, pero puedo tirar la nota por la ventana. Como si le estuviera haciendo el juego, el hombre entró en la sala, y sacó el diván, que le servía a Janet de cama por la noche y de sofá durante el día. Dormiré en la cocina, le dijo. No quiero que haya líos con el montacargas o el teléfono. Tú, quédate en la otra habitación. Mientras su corazón se aliviaba ante la perspectiva de la privacidad, él entró en la sala, y quitó los cuadros de las paredes. Arrancó los largos clavos, y los clavó en el marco de la ventana, de modo que fuera imposible abrirla. Luego se acercó a ella, y la miró fijamente a los ojos. Es muy escandaloso intentar romper un cristal, dijo. No te aconsejo que lo intentes, te oiría. Y ahora escucha. No me caes bien, no te quiero aquí. Apártate de mi vista, no me hables. Si gritas o intentas llamar la atención, te dispararé como a un conejo. Y esto, es para que veas que hablo en serio. Su puño salió disparado, y ella cayó al suelo. Cuando el hombre regresó a la cocina, Janet se sentó en la sala, e intentó pensar. Aunque se sentía mal, y su mejilla comenzaba a hincharse, en cierto modo, el ataque del hombre la alivió vagamente. Eliminaba el elemento humano de la situación, y lo hacía parecer casi incorpóreo, como una fuerza destructiva de odio indiscriminado y universal. Mientras Janet encendía un cigarrillo para calmar los nervios, el hombre reapareció en la puerta. ¿Así que fumas?, murmuró. Nada de cigarrillos. Agarró el paquete de tabaco y el encendedor, mientras con un gesto de la cabeza, señalaba hacia la máquina de escribir. Continúa como siempre con eso, ordenó. El incidente la hizo comprender la astucia de su imaginación, que preveía cualquier peligro. En su empeño por evitar cualquier discrepancia, se había abstenido de fumar, hasta conocer los hábitos de aquel individuo. Ella pretendía escudarse en su identidad y sus costumbres, como mecanismo de defensa, para evitar caer en la desesperación, o ser presa del pánico. Fue una suerte para su cordura, que él le permitiera tener algo que hacer. Siguiendo su principio de no rechazar nunca un trabajo, había aceptado aquella tarea de mecanógrafa por encargo, pesada, monótona y mal pagada, pero que le permitía tener el privilegio de entregar su trabajo a plazos. Ahora se propuso la tarea de acabarlo todo de una vez. Mientras tecleaba,
Sus pensamientos giraban en torno a su encarcelamiento. No veía ni una brizna de esperanza. Los demás inquilinos del quinto piso estaban de vacaciones, y nadie podía extrañarla, ni enterarse de su situación. Cuando se propuso completar su plan de 20 años, se había volcado en el trabajo, y se había aislado demasiado. No tenía amigos, y todos los cables con el exterior estaban cortados. Podría encender la linterna cuando oscurezca, se dijo. Pero quien lo notase, se lo diría a Tori y lo mandaría arriba. Y eso es precisamente lo que debo evitar. No quiero poner su vida en peligro. Dios mío. Sherlock Holmes es la única persona que podría ayudarme ahora. En ese momento, cuando Tori silbó, como siempre solía hacer, para advertir a los vecinos de que iba a poner en marcha el montacargas con los suministros, el criminal le ordenó a Janet ir a la cocina y hablar con el portero por el interfono. Gracias, Tori, dijo ella débilmente. ¿Está resfriada, señorita?, preguntó el portero. Su voz suena un poco rara. Mientras el criminal blandía su revólver, ella se obligó a hablar con tono alegre. No, gracias, Tori. Estoy estupendamente. Luego, el montacargas descendió de nuevo, ahora vacío, y su breve interludio de interacción con el mundo llegó a su fin. ¿Esto es todo?, gruñó el hombre, mientras miraba la pequeña provisión de pan integral, mantequilla, un huevo y ensalada. Ya le advertí que como poco, le dijo ella. Entonces toma esto. Y le entregó la lechuga. Mejor rompo la ventana y dejo que me dispare, se atrevió a protestar Janet. Es más rápido que morir de hambre. Janet no podía saber que los cálculos del hombre se veían seriamente alterados por la escasez de alimentos. Por lo tanto, se sintió aliviado por su sugerencia de pedir una lata de galletas. Siempre tengo una en stock, le dijo ella. La última está prácticamente terminada. Cuando él comprobó la veracidad de sus palabras, al encontrar el recipiente vacío en el armario, le permitió avisar por el interfono a la señora Tori, quien no estuvo muy contenta con la petición. ¿No puede esperar a mañana?, preguntó con fastidio. No, la necesito hoy, por favor, le dijo Janet. Tengo muchísima hambre. Muy bien, señorita Lewis. Como era de esperar, la portera estaba molesta, ante la perspectiva de tener que salir de nuevo, cuando ya había terminado las compras del día. ¡Qué chica tan caprichosa! Podría esperar perfectamente hasta mañana. Tori, como de costumbre, salvó la situación con una sugerencia. Aquí está la lata nueva del señor Bevan, sin abrir. Últimamente, apenas come nada. Puedes conseguirle otra lata, para cuando vuelva a pedir galletas, si es que alguna vez las pide. A pesar del calendario, ese día fue el más largo del año para Janet, pero finalmente llegó a su fin. Mientras dormitaba, completamente vestida, en un sillón, no dejaba de recordarse su identidad, y también que su calvario acabaría en algún momento. Soy Janet Lewis, se dijo a sí misma. Algo terrible me ha ocurrido, pero pasará. En 3 semanas, él se habrá ido, y yo estaré aquí. Seguiré siendo Janet Lewis. Durante los horribles días que siguieron, el quinto piso no era una vivienda, sino un refugio temporal, donde 2 personalidades extrañas compartían una situación intolerable. Salvo contactos inevitables, se mantenían completamente separados. A veces, el hombre le daba una orden en un susurro ronco, pero por lo demás, permanecían en silencio. Janet palideció y adelgazó por la escasez de comida, pero lo que más la hizo sufrir fue el ambiente casi irrespirable. Con las ventanas permanentemente cerradas, el aire se volvía cada día más denso y fétido, y el calor era insoportable. Se preparaba tazas de té frío, y se obligaba a comer galletas, aunque el apetito la había abandonado por completo. Mientras tecleaba infatigablemente en su máquina de escribir, perdió la noción del lugar, y se sintió suspendida en una curiosa dimensión indefinida, sin tiempo ni espacio. Su cuerpo se encontraba allí, encerrado entre las paredes de su pequeño apartamento, pero su mente estaba ausente, incapaz de asimilar esta extraña situación. Podía oír a la gente pasar por la calle y verla cruzar el patio,
pero estaba aislada de cualquier interacción humana. A veces, se preguntaba si Tori notaría su ventana cerrada, pero él nunca parecía levantar la vista. En cualquier caso, la alta balaustrada del pequeño balcón delantero casi impedía que alguien pudiera verla. Además, no quería que el portero notara nada inusual, para que no se le ocurriera subir a su apartamento, lo que significaría la sentencia de muerte para el pobre hombre. Aunque celebraba el final de cada día, como una etapa más, que la acercaba a su liberación, las noches eran aún peores, cuando dormitaba, vestida, despertándose sobresaltada, con cada crujido del diván de la cocina. Su secuestrador también dormía poco, sumido en una expectación nerviosa que superaba la de ella, y que lo mantenía en constante alerta. Durante el día, el hombre yacía en el diván, fumando y contando sus fajos de billetes nuevos. Pero aunque estaba obsesionado con su fortuna, su principal objetivo era escapar, sano y salvo. Siempre encendía la radio para enterarse de las noticias, por si había alguna novedad sobre su búsqueda por parte de la policía, y aguzaba el oído, para captar los movimientos del portero y tener una pista de sus horarios. Aunque comía las raciones diarias que recibía Janet, tras su primer arrebato, parecía indiferente a la comida. Por la noche, solo se quitaba las botas, y dormía con un ojo abierto, con el revólver a su lado, listo para huir al instante. A medida que el hombre se iba embruteciendo cada vez más por el encierro, Janet procuraba no tener contacto alguno con él. Temía que, en el estado nervioso en el que se encontraba, al primer paso en falso, podría dispararle por pánico. Estar encerrada con ese criminal era tan seguro como compartir una jaula con un animal salvaje. Pero ella aguantó, por su confianza en que, en algún momento, aquella situación tendría un fin. Sin embargo, una noche, calurosa y húmeda, en la que en el apartamento no parecía quedar ni una sola gota de aire fresco, esta certeza de liberación fue reemplazada por un nuevo y espantoso temor. De repente, recordó una película que había visto en el cine, en la que un gángster disparaba al médico que le había atendido, para asegurarse su silencio. Aquella era una posibilidad que ella no había querido plantearse, pero que estaba ahí. ¿Cómo podía estar segura de que aquel criminal no la mataría antes de escapar? ¿Y si decidía llevársela consigo como rehén? De pronto, por primera vez en su vida, tan metódica, tranquila y planificada, se preguntó, ¿cuál será mi destino? Mientras tanto, en la planta baja del edificio, Charles Bevan también sufría intensamente el calor, y estaba más deprimido que de costumbre. De algún modo, se culpaba de que el criminal que había disparado al cajero del banco siguiera en libertad. Él le había oído entrar en el edificio, pero no había podido hacer nada para detenerlo, incapaz de ponerse en pie por sí solo, ni de dar un paso. Esa impotencia le hacía sentirse tan abatido, que se sumió en un estado de abandono, y prácticamente dejó de comer. Solo buscaba con avidez noticias de la captura del criminal, en los periódicos o en la radio. Una tarde, sin embargo, sorprendió a Tori, al pedirle galletas para su desayuno. «Me temo que ya te terminaste la lata», dijo. «Mi señora saldrá, y te traerá una en 2 minutos». «No importa, gracias». La voz de Bevan sonaba apática. «El edificio está muy tranquilo, ¿verdad?», añadió. «Supongo que todos los de este lado del edificio están fuera». «Todos, menos la señorita Lewis, que está ahí arriba». Contento de cambiar de tema, Tori señaló una ventana situada en lo alto del costado de la pared. «Se pasa el día escribiendo a máquina», le dijo a Bevan. «Apenas sale de su apartamento, y no parece tener amigos, a pesar de lo joven y guapa que es. Mi esposa le hace la compra». «Eso suena poco saludable», bostezó Bevan, que había perdido todo interés en las chicas jóvenes y guapas. «Su alimentación es muy frugal», le dijo Tori. «Creo que es vegetariana». «Es curioso, que ayer nos pidiera una lata extra de galletas. Confieso que le dimos la tuya, porque me dijo que tenía mucha hambre». «¿Así que le dio mis galletas?» «Bueno, no importa, en realidad no tengo apetito», dijo Bevan, mirando hacia la ventana del 5º piso, con expresión pensativa. Mientras los dos hombres charlaban, la vida allá arriba seguía su curso. Cada mañana, Janet se decía a sí misma, «Esto no puede durar ni un día más.
pero las horas se arrastraban, hasta que se enfrentaba al tormento de otra noche de insomnio y angustia, con su inquietante pregunta: ¿cuál será mi destino? Pasó una semana, y cada día dejaba en ella una huella. Perdió todo interés por su persona, y dejó de mirarse al espejo. Debido al miedo, cada vez mayor, de pasar por la cocina para llegar al cuarto de baño, se aseaba lo mínimo, aunque se empolvaba la cara, con la vaga intención de disimular sus pronunciadas ojeras. Nada parecía importar en esta pesadilla, excepto sobrevivir un día más, a la espera del final que, fuera el que fuera, en un momento u otro debía llegar. Sentada frente a su máquina de escribir, hora tras hora, tecleando casi mecánicamente, sus pensamientos volaban en extraños viajes. Poco a poco, sintió que se alejaba de sí misma, desdoblándose en otra, con la que dialogaba largamente. En un estado de semidelirio, debido a la tensión constante y el hambre, escuchaba a la chica de 20 años que ella era ahora, haciendo duros reproches a la futura mujer de 40 años, que sería dentro de un tiempo. «Eres una egoísta», le decía a su yo futuro. «Nunca me has tenido en cuenta, me has arruinado la juventud, me he pasado la vida trabajando como una esclava para ti, para que nada te falte. No sé lo que es divertirse, nunca he ido a bailes, no he tenido tiempo para hacer amigos. Siempre aquí encerrada, destrozándome los dedos con esta condenada máquina de escribir. Y ahora, quizá tú nunca llegues a existir, porque puedo morir en cualquier momento. Mi sacrificio no habrá servido de nada». Contemplando una mosca, prisionera como ella, que chocaba enloquecida contra el cristal de la ventana, Janet asumió la verdad que encerraban sus delirios. Era cierto que había desperdiciado su juventud, y que se había olvidado de vivir el presente, apostándolo todo por un futuro, que tal vez no alcanzaría nunca. De pronto, su soledad le pesó como nunca antes. Si finalmente acababa perdiendo la vida a manos de ese criminal, ¿quién la echaría de menos? Tori y su esposa lo lamentarían sin duda, pero en poco tiempo la olvidarían, cuando otro inquilino llegara a ocupar su apartamento. Ni siquiera conocía a sus vecinos. De pronto, recordó que Tori le había hablado de un joven enfermo, postrado en cama en la planta baja. Y pensó con remordimiento, que podría haberle visitado, y prestado algunos libros como muestra de simpatía. Pero no lo hizo, y ahora, como un castigo a su indiferencia por la soledad de ese pobre chico, le tocaba a ella sentirse completamente aislada del mundo. La mañana del 8º día, el bandido apareció en la habitación, con un aspecto completamente distinto. Estaba perfectamente afeitado, su cabello relucía, y su abrigo estaba bien cepillado. Parecía un joven y elegante hombre de negocios, salvo por el revólver con el que la apuntaba, mientras la empujaba hacia la cocina. «Llama al portero», ordenó. «Dile que deje de enviarte comida, ya que te vas de vacaciones». Demasiado emocionada para pensar con claridad, Janet corrió al interfono, y le transmitió el mensaje a Tori. «¿Quiere un taxi, señorita Lewis?», le preguntó el hombre. «No, gracias», respondió ella, obediente al movimiento de cabeza del forajido. «Bueno, que lo pase bien, señorita», dijo Tori. «Si me necesita para algo, estaré en el bloque de atrás, después de las 11, porque estoy enseñando un piso a unas personas». Janet notó el repentino brillo en los ojos del atracador, y se dio cuenta de que, inconscientemente, Tori había revelado la hora exacta en la que el vestíbulo de entrada quedaría sin vigilancia. La siguiente media hora fue una agonía de suspenso, en la que la esperanza se debatía con el miedo a su destino. De repente, el hombre miró su reloj, y dejando el revólver sobre la mesa, se acercó a ella. «Siéntate», le ordenó, empujándola hacia la silla. Ella obedeció, y él sacó del bolsillo de su abrigo una cuerda enrollada, con la que procedió a atarla con fuerza al respaldo de la silla. Demasiado aterrorizada para gritar, forcejeó en vano, mientras él le ataba las muñecas y las piernas. «¿Qué va a pasar conmigo?», susurró Janet. «Cállate», gruñó. «No te va a pasar nada». Mientras el hombre sacaba un paño de cocina del cajón de la mesa, Janet se dijo a sí misma que si pretendía dejarla amordazada y atada, en un apartamento cerrado, su fin sería tan terrible,
que más le valía gritar, y así asegurarse la muerte rápida de una bala. Pero, por otro lado, había un atisbo de esperanza de que, una vez el criminal hubiera huido, pudiera alertar de algún modo al portero, que la liberaría de su encierro. Era un riesgo desesperado, pues no había notado ningún escrúpulo ni signo de humanidad en aquel individuo. Sin embargo, la pasión por la vida era tan abrumadora en ella, que decidió permanecer en silencio, y no dar a aquel asesino el menor pretexto para matarla. Lo principal era que él se fuera por fin. El hombre estaba doblando el paño, para formar una almohadilla con la que amordazarla, cuando un ruido inesperado le hizo sobresaltarse y ponerse en alerta. Un fuerte roce contra la pared exterior del edificio fue seguido por la aparición de la punta de una escalera, contra la ventana de la cocina. «Debe tratarse del hombre que viene a limpiar los cristales», dijo Janet con voz ahogada. Con un juramento, el hombre empujó su silla hacia la ventana. «Dile que se vaya», ordenó. Él estaba de espaldas a la puerta, así que no pudo valorar la importancia de esa maniobra de distracción, y no pudo ver lo que Janet, mirando por encima de su hombro, sí pudo apreciar. Silenciosa y rápidamente, la puerta del apartamento se abrió de golpe, y aparecieron el portero con 2 policías. Sin perder un segundo, se abalanzaron sobre el bandido, que, desarmado y completamente sorprendido, luchó como un loco. Pero tras un rato de ruido y confusión, fue finalmente reducido y esposado. Después de que la policía se marchara, llevándose consigo a su prisionero, Tori liberó rápidamente a Janet de sus ataduras. Ahora que su calvario había terminado, la joven perdió la sangre fría, que la había sostenido durante días, y se derrumbó. Durante unos minutos, no pudo hablar, dominada por un llanto histérico, con el que liberaba toda la tensión y el miedo, acumulados en su pecho. «Cálmese, señorita Lewis. Ya pasó todo», le decía Tori, tendiéndole un vaso de agua. «Pero, ¿cómo supo que ese criminal estaba aquí?», preguntó Janet, cuando se hubo calmado un poco. «No fui yo quien lo descubrió», repuso Tori. «Fue el señor Bevan, el caballero que vive en la planta baja. Él lo planeó todo. Cuando esté usted mejor, debo bajar y decirle que todo salió según lo previsto». «Voy con usted», dijo Janet. «Quiero darle las gracias». Sacó su espejito de bolsillo, y luego lanzó un grito. «¡Dios mío! ¿Esta soy yo?», exclamó. «Será mejor que baje sin mí. Creo que debo arreglarme un poco». No tardó. Cuando, 10 minutos después, Tori le abrió la puerta del piso de la planta baja, era evidente que Bevan también se había preparado para recibir su visita. Estaba muy guapo, cuidadosamente peinado y afeitado, y con una bata nueva de color granate oscuro, mientras que en su rostro, pálido y delgado, lucía una sonrisa inusual. «No me digas quién eres», dijo, antes de que Janet pudiera hablar. «Eres el baño de las 6. Las cañerías de tu apartamento comenzaban cada día a hacer ruido a esa hora. Eres muy puntual en tus costumbres. Y no te gusta bañarte con agua fría, ni siquiera en verano. ¿Cómo sabes todo eso?», repuso Janet divertida. «Bueno, en mi estado no tengo demasiadas distracciones, y me fijo en lo que ocurre a mi alrededor. A las 6, siempre veía salir vapor por la ventana del baño de tu apartamento, y oía el agua correr por esas viejas cañerías. Pero desde hacía unos días, dejé de hacerlo. Y me extrañó que una persona tan regular en sus hábitos diarios, los abandonara tan de repente. Tuve que renunciar a ellos», explicó Janet. «Verás, para llegar al baño, hay que pasar por la cocina, donde se había instalado ese criminal». «Es lo que imaginé», repuso Bevan. «Lo sabía por la distribución de mi propio apartamento. Al principio, no le presté demasiada atención. Pensé que quizás te habías ido de vacaciones. Pero cuando Tori me dijo que seguías en casa, y que a pesar de ser muy frugal, habías pedido una lata extra de galletas, me puse a reflexionar. Ese individuo acabó con todas mis reservas», dijo ella lastimeramente. «No me había dado cuenta hasta ahora de que estoy hambrienta. Por eso almorzarás conmigo enseguida. La señora Tori ha tenido la amabilidad de encargarse de prepararlo todo». Tori captó el guiño del muchacho,
y con una sonrisa satisfecha, salió apresuradamente para avisar a su esposa. Charles Bevan continuó con su explicación. Como no tenía otra opción que quedarme quieto y pensar, llegué a la conclusión de que quizá tenías a un visitante escondido en tu apartamento. Entonces, recordé a ese ladrón del banco, al que oí entrar en el edificio, y como no había sido localizado todavía, y aún seguía suelto, pensé en relacionar ambas cosas. Después de eso, el dato significativo de tu continuo silencio apuntaba a que probablemente vivías bajo la amenaza de una bala. Janet se estremeció, mientras miraba a Bevan con ojos brillantes. Nunca podré agradecerte lo que has hecho, le dijo. Fue muy inteligente de tu parte. Eres todo un Sherlock Holmes. Bueno, eso fue sencillo, repuso Bevan con ligereza. Lo difícil fue, primero, evitar que el valiente Tory usara su llave maestra y acudiera él solo al rescate, y luego convencer a la policía para que capturaran a ese tipo por sorpresa. Había que evitar que ese individuo te hiciera daño. Pero, al parecer, no hemos podido evitarlo del todo. Tienes restos de un ojo morado. ¿Ese bruto te pegó? Me derribó de un puñetazo, respondió Janet, llevándose una mano a la mejilla contusionada. Miserable, exclamó Bevan indignado. Bueno, ahora todo ha pasado. Cuando te recuperes del susto, que será muy pronto, debemos ir juntos al cine, a ver una película de gángsters. Los malos de ficción siempre son más interesantes que los de la vida real. No creo que me apetezca mucho, se estremeció Janet. Me haría recordarlo todo de nuevo. No te compadezcas, dijo Bevan. Yo solía hacerlo, y es un error. Ambos estamos vivos. Y eso debería bastarnos. Bajando la voz, añadió, nunca sabrás lo que esto ha significado para mí. Después de mi accidente, había perdido la fe. Toda mi vida me parecía un desastre inútil, y un desperdicio. Pero ahora sé, por qué tuve que permanecer tumbado durante meses, escuchando el agua correr por las tuberías, y espiando los hábitos de mis vecinos. Y yo me alegro de que lo hicieras, dijo Janet. Eso me salvó la vida. En ese momento, la señora Tory entró con una bandeja. Señorita Lewis, dijo preparando la mesa, creo que, después de este susto, necesita usted tomarse unas vacaciones. Sí, creo que tanto yo como mi máquina de escribir, necesitamos unos días de descanso. Pero esa palabra, vacaciones, me parece que tardaré un tiempo en poder escucharla, sin que me produzca escalofríos. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.